Creo que en ese camino perdí personas muy importantes y siento que en ese momento una de las personas que digamos que pues que me hizo tocar fondo, de perdonarme, de sanar las heridas que tenía incluso con mi mamá, de replantear mi vida, de replantear la vida que quería tener yo. Y yo quería hacer más. Yo no solamente me quería quedar en mi propia perspectiva de soy la mamá que mi hija necesita, sino soy un buen ser humano. Porque al final del día también siento que es importante saber que no quiero que mi hija sea la mejor hija, no, quiero que sea un buen ser humano. El placer de conectar contigo nace de mi propia necesidad de querer conectar conmigo, porque pues en mi vida estaban pasando muchísimas cosas y sentí esa necesidad de querer buscarme, pero además de eso de encontrarme, porque estaba en una búsqueda interna donde no me hallaba, donde buscaba respuestas fuera de mí, sin entender en ese momento que realmente todas las respuestas las tenía yo y que necesitaba buscarme realmente muy adentro para poder encontrar todo esto que estaba generando demasiado caos en mí. Además habían pasado muchas cosas en mi vida, me había cambiado de ciudad, estaba inaugurándome literal como mamá, no tenía ni idea de esta experiencia, fue un rol totalmente desconocido para mí. Aparte, sumado a esto, estaba lejos de mi red de apoyo, era una ciudad nueva, no tenía amigos. Yo creo que simplemente estaba en ese rol de soy mamá y como que me encerré tanto tiempo en esa idea que había diseñado también para mí, en ese camino de bueno, soy mamá y ya me voy a quedar aquí, que creo que entendí en ese camino que en el momento en el que yo no me empezara a validar y a validar todo lo que estaba generando ese caos en mí, yo no iba a lograr que los demás tampoco me entendieran, porque claramente la primera persona que tiene que entenderse eres tú mismo. Y aquí empecé a crecer increíblemente con base a todas esas ideas que estaban creciendo en mi corazón y en esa conexión que yo quería encontrar de bueno, ok, soy mamá y ¿dónde estoy yo? ¿Dónde queda la persona que no era mamá, que no estaba embarazada? Y yo no lo entendía, realmente estaba pasando por muchos momentos, temas hormonales, acababa también de empezar a vivir con mi pareja, que claramente es un mundo muy diferente, la relación cambia, la comunicación cambia, y creo que en este camino encontré muchísimas facetas mías que claramente no conocía, empecé a sanar también cosas que necesitaba sanar y empecé en ese camino a reencontrarme con mi verdadera yo y con esa esencia que estaba silenciada por tanto tiempo y que yo tanto quería escuchar. Entonces cuando decido salirme como de ese cascarón de bueno, ¿qué voy a hacer con esto que está sucediendo? Porque claro, estaba en un momento de queja de mi vida, de estoy en una ciudad que no conozco, no tengo amigos, me siento muy sola, estaba como en esa queja y aquí quiero que hagamos una pausa porque yo siento que la queja es muy importante en la vida porque te permite hacer dos cosas, o te quedas ahí en esa queja o accionas. Y creo que en cualquiera de los dos momentos te invita a accionar, porque incluso quedarte quieto es una acción, o sea, ya estás decidiendo que te quieres quedar sentado. O decides, no, me voy a parar, me sacudo, me muevo y voy en busca de eso que yo quiero encontrar, que creo que ahí es donde empieza también la magia de lo que empieza a ser mi vida y de lo que el día de hoy me tiene aquí sentada contándoles un poquito acerca de esta historia que finalmente me ha llevado a conocer personas increíbles, claramente, y a conocer a la persona más importante que está detrás de todo esto, que soy yo. Creo que, bueno, me gustaría también hacer énfasis un poquito como en ese reconocimiento que yo quería de mí misma, porque como les conté, yo realmente estaba como en un modo muy silencioso de mi vida y quería buscar mi nueva versión y también quería buscar a la Darly anterior. Incluso yo me acuerdo que yo leía, de hecho todavía me pasa, que yo leo mis notas pasadas, las notas que escribí hace 3 años, que escribí hace 5 años, y yo digo, pues pucha, no conecto o no coincido, o digo como, wow, yo escribí esto, y me parecen también asombrosas esas ideas, pero quiero que sepan que a lo largo de todo este tiempo he dicho,
la vida cambia y cuando decidimos cambiar con la vida, porque la vida no es estática y es cíclica y todo el tiempo está avanzando y nosotros tenemos que ir con esa coherencia de la vida, también avanzar, también seguir y entender que las cosas que suceden son momentáneas y que al final del día te das cuenta que todo pasa y que esas etapas también terminan y que tú decides en qué momento terminan todas las cosas y las situaciones que están sucediendo en tu vida. Y bueno, aquí también es importante decirte que hoy en mi vida estoy segura de este proceso, estoy segura de quién soy. Incluso el otro día hablaba con mi hermana y le decía, y ella me preguntaba, perdón, ¿por qué no habías hecho esto antes? ¿Por qué no habías iniciado esto antes? Porque pues bueno, yo vengo escribiendo hace mucho tiempo, luego como que hice una pausa, no volví a aparecer como más en mis redes sociales, como en ese proceso que estaba. Y también respeto a la Darly que quiso hacer ese silencio porque siento que ahí está la autenticidad. También saber hacer esa pausa y escuchar cuando la vida de alguna manera te dice, pausa, tranquila, escúchate, conócete y vas en ese camino encontrándote otra vez, porque claramente yo me estaba buscando en una Darly que ya no existe, porque la Darly incluso de hace un año, de hace unos días, pues claramente va evolucionando, o evolucionas o te quedas, y yo decidí que en este momento de mi vida quería evolucionar. Entonces en esa conversación con mi hermana le decía, si hay algo que yo tengo segura en mi vida, es que soy la mamá que mi hija necesita, y creo que eso es cero cuestionable para mí. Pero más que eso, en ese camino me di cuenta que yo quería ser más que una buena mamá, o sea, quería reconocerme a mí misma, porque esto no lo digo a los oídos o a los ojos de las personas, sino a mi propia perspectiva. Yo quería transformar eso y quería no solamente sentirme soy una buena mamá, sino que también quería sentirme un buen ser humano. Y para llegar a eso tuve que sanar muchísimas cosas y pasar por muchísimas lagunas y muchísimos lados oscuros y muchísimo caos, porque claramente poder llegar a este momento no fue como que un día me levanté y ya hubo un sol iluminado para mí. No, pasé muchos días y pasé casi 2 años, que fue el embarazo de mi hija y el primer año de Amalia, buscando esa versión antigua de mí, y literal me estanqué 2 años buscando a la Darly antigua. Y en esa búsqueda me di cuenta que estaba buscando y que nunca iba a encontrar nada, porque la Darly de hoy era la que tenía que buscar. Y aquí estoy, encontrándome. Sigo en ese camino de introspección, de conocerme, de saber qué me gusta, porque claramente, como les decía ahorita, nosotros vamos evolucionando y con eso la vida también va evolucionando y vamos sintiéndonos diferentes y vamos haciendo cosas diferentes y vamos accionando para poder obtener esos resultados que el día de hoy pues queremos obtener. Yo creo que en todo este camino de ser mamá hubo pérdidas muy significativas para mí, porque en ese camino, como yo les decía incluso en el detrás de cámaras que hicimos en Instagram, era que en el momento en que nosotros no pudiéramos tener relaciones sólidas, que no pudiéramos crear vínculos sanos, o sea, en el momento en el que eso no ocurre, es porque no tenemos un vínculo sano con nosotros. Y yo creo que descubrí esto cuando me di cuenta que no estaba construyendo esos vínculos sanos porque no estaba bien conmigo misma. Y el no estar bien conmigo misma posibilitó que varias personas importantes en mi vida también se alejaran. Y en ese camino, es tema sensible. ¡Qué Kleenex! Bueno, esto no estaba en el guión. Entonces, bueno, creo que en ese camino perdí personas muy importantes, y siento que en ese momento una de las personas que digamos que pues que me hizo tocar fondo en ese momento, que sentí que necesitaba conectar conmigo, fue la ausencia o la decisión de mi mejor amiga de alguna manera como de necesito, obviamente de todo el respeto hacia las dos, necesito distanciarme, necesito hacer una pausa, porque cuando las relaciones no están siendo funcionales para una de las dos personas o incluso para las dos,
creo que es momento como de también hacer esa pausa y decir, ok, acepto que te vas de mi vida, pero ¿en qué momento también aceptamos nosotros que cometimos un error? Que no estamos evolucionando y que nos estamos quedando como en esa queja con la vida y que esa misma queja nos aleja literal de nuestra propia esencia y seguido de eso de personas que son importantes y que cumplen un rol también importante en nuestra vida, también aceptando que es necesario que eso ocurra, porque yo creo que si eso no hubiese ocurrido, yo estoy segura que me hubiese quedado estática y no hubiese hecho toda esta trascendencia de mi vida de decir, no quiero más esto, no quiero ser más esta persona y quiero cuidar a las personas que están en mi vida y quiero que permanezcan y voy a darles el valor que se merecen, pero ese valor inicia cuando yo decido darme el valor a mí misma de decir, ok, voy a empezar a cuidarme y por medio de tu propio cuidado también cuidas a los demás. Porque cuando trabajas en sanar tú, en entender que la vida te trae situaciones precisamente no para que sepas que van a ocurrir o para que sepas que todo pasa, no, también para que te sientes y digas, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Y qué voy a hacer con esto que me está pasando no es saber qué voy a hacer mañana o qué voy a hacer hoy, sino darle acción y moverte y movilizarte a esa sanidad que también inunda a las personas que están a tu alrededor. Porque si hay algo importante incluso en el tema de la crianza es que todos aprendemos bajo el ejemplo. Y cuando las personas ven que tú estás cambiando, las personas también tienen una respuesta positiva a ese cambio que tú estás teniendo. Y bueno, ya luego de toda esa pausa que la vida me obligó a hacer porque fue en contra de mi propia voluntad, yo no estaba siendo consciente de incluso la magnitud de lo que yo estaba generando en las personas que estaban cerca de mí, porque estaba muy encerrada y ensimismada en temas que finalmente no tienen por qué inundar a la gente y eran heridas o esa rabia que simplemente eran bajo mis propias decisiones, porque finalmente, independientemente de que tengas un mal día o no, pues obviamente queremos que la empatía de todos esté, pero ¿dónde está tu propia empatía también para poder vivir, para poder entregarle eso a la gente y para que eso también retorne hacia ti? Entonces en esa pausa pues dije tengo que hacer algo y aquí nace el placer de conectar contigo, porque yo quise sentir ese placer de poder conectar conmigo, de poder cerrar los ojos y sentirme súper liviana y sentirme bien y no tener esa culpa, porque aquí también viene un tema importante y es que sí, cometemos errores porque somos humanos y eso nos hace vulnerables de alguna manera, pero también es, ok, cometo un error, soy consciente de él, acciono porque tengo que cambiar, pero también me perdono. ¿Por qué? Porque en esa conexión que necesitas para estar feliz contigo mismo, tienes que perdonarte y perdonar esa oscuridad que te abrazó en algún momento, que si bien no tiene resultados chéveres, porque claramente hay pérdidas que hacen mucho eco en nosotros y que nos desgarran y que son dolorosas, creo que finalmente nos movilizan a ese placer de conectar contigo de manera muy genuina, que esto no se vuelva como una frase de cajón, sino que sea algo que realmente toque tu puerta y te diga, oye, estoy aquí, necesitas abrirme la puerta porque necesitas sentir ese placer de conectar contigo, pero de manera muy natural, muy fresca y muy real. Y bueno, yo creo que en toda esta búsqueda pasé 2 años de mi vida que no fueron perdidos claramente, porque fueron 2 años de construcción interna, de cambiar el lenguaje que tenía conmigo misma, de perdonarme, de sanar las heridas que tenía incluso con mi mamá, de replantear mi vida, de replantear la vida que quería tener yo para que por medio de mí poder transformar a mi hija, porque como les decía hace un momento, yo realmente siento que soy la mamá que mi hija necesita. Eso está perfecto. Pero además de eso, yo también soy ser humano, porque la maternidad no está aislada de tu vida cotidiana, es algo que ya eres, que está contigo y que tenemos que aprender a vivir con eso. Y yo quería ser más, yo no solamente me quería quedar en mi propia perspectiva de soy la mamá que mi hija necesita, sino soy un buen ser humano, porque al final del día también siento que es importante saber que no quiero que mi hija sea la mejor hija, no, quiero que sea un buen ser humano y que no solamente sea buena de la puerta de mi casa para acá, sino que sea buena y que eso impacte cuando ella salga y tenga relaciones interpersonales y esté en el mundo
porque sé que todo este proceso pues también lo va a vivir mi hija y quiero que tenga una mamá que la lleve también a conectar consigo misma de manera real. Y bueno, nada, creo que a través de esa propia búsqueda de conectar con ese dolor que sentí en algún momento, logré sentir el placer de conectar conmigo.